ciudad francesa situada al centro-sur de la isla de Cuba encanta. Le invito a conocerla mejor en el siguiente recorrido. Vista desde lo alto, Cienfuegos parece un tablero de ajedrez, tan perfectamente trazada como la concibieron sus fundadores, colonos franceses provenientes de la ciudad de Burdeos, quienes un 22 de abril de 1819 instauraron aquí, en esta zona, una comunidad que inicialmente recibió el nombre de Fernandina de Jagua. Fernandina en honor al rey de España Fernando VII, quien en esa época era amigo de la corona francesa, y Jagua porque era precisamente la denominación que utilizaban para estas tierras sus primeros habitantes, los siboneyes. A partir de esta intersección, la más céntrica de nuestra ciudad, se extienden hacia el sur las 7 últimas cuadras del Paseo del Prado, el tercio final de esta alameda. Y como si se hubiera parado aquí para descansar después de recorrerlas, mientras mira lo que le falta aún para llegar a la doble vía, un inconfundible personaje de bronce parece que nos invita a acompañarlo. El responsable de esa ilusión es el escultor cubano José Villa Soberón, quien legó en el 2004 a los cienfuegueros y a quienes de todas partes vienen a admirarlo, un Beni Moré que parece desandar a grandes pasos la principal arteria de esta ciudad cubana que tanto le gustaba y que inmortalizó en una canción. Muy cerca de esa escultura hay dos bustos que también nos recuerdan a otros ilustres cubanos hijos de Cienfuegos. Uno de ellos está dedicado a la poetisa y escritora Mercedes Matamoros, precursora de la poesía intimista femenina y una de las figuras claves del modernismo en nuestro país. Y enfrente otra efigie honra la memoria de Pedro Modesto Hernández, hombre público y benefactor de nuestra ciudad, donde fundó y dirigió varios periódicos y contribuyó decisivamente a la organización de las fiestas por el centenario de la colonia Fernandina de Jagua. Invito a desandar el Paseo del Prado, observando los principales locales que lo flanquean a su derecha. Lo primero que nos llama la atención es un establecimiento identificado como la Pizzería Juventus. Por cierto, el primero de los restaurantes especializados en comida italiana que se inauguró en Cienfuegos, específicamente en el año 1966. El moderno diseño de este establecimiento para nada recuerda al edificio que sustituyó y que albergaba a un salón de billar, aunque tampoco crea que fue esa su función original. En realidad, aquel inmueble ya desaparecido se había construido para satisfacer una necesidad de recreación, pero de índole muy diferente, pues era un cine. Y por cierto, no era una sala pequeña, el Cine Cienfuegos, que así se llamó, llegó a disponer de 1.600 lunetas y 23 palcos. Sirvió incluso de sede a importantes eventos como el segundo Congreso Nacional Obrero, el 18 de febrero de 1925. Y ya que hablamos de locales concebidos para determinadas manifestaciones artísticas, no podemos dejar de mencionar a otro del que no queda ninguna referencia gráfica, pero que tuvo una extraordinaria importancia en la vida cultural de Cienfuegos. Estuvo aquí en esta esquina donde hoy se levanta el edificio, el Teatro Avellaneda, que era una modesta edificación de madera. El mismo fue inaugurado el 12 de abril de 1860 y con su nombre se quiso honrar a la insignia poetisa y dramaturga camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda, quien asistió a la inauguración. La siguiente referencia de interés la encontramos en los portales del otro lado del Prado, en la cuadra siguiente. Nada más y nada menos que un sitio que no pasa inadvertido para ningún cienfueguero, el Copelia. Y el perfil de esta heladería no se diferencia mucho de su antecesor, un establecimiento mixto denominado el Palais Royal, excepto que la actual cremería se especializa en solo una de las variadas ofertas que caracterizaban el menú del desaparecido negocio.
El Palais, como se le conocía popularmente, era ya un consagrado merendero en los años 40 del pasado siglo, con un original diseño en su barra que serpenteaba por todo el interior del local. Y si seguimos por esos portales, encontramos uno de los más conocidos edificios de Cienfuegos, el Cine Teatro Luisa. Cuando se inauguró el 2 de septiembre de 1911, contaba con 600 lunetas y 18 palcos. Su designación derivó de una consulta popular en que prevaleció el nombre de la actriz Luisa Martínez Casado, para honrar así a una artista notable que tantos reconocimientos mereció, para orgullo de Cuba y de esta, su ciudad natal. En su época de esplendor, el Cine Teatro Luisa incluía en una de sus áreas una fuente de soda y en la otra esquina el Café Luisa, donde hoy existe un local con similares funciones. Y en este entorno hay otras referencias a personalidades que también hicieron mucho por Cienfuegos. Ejemplo es el monumento erigido a la memoria del alcalde Seferino Méndez, cuyas gestiones a favor de la ciudad le ganaron el cariño y el respeto de sus vecinos. Y ahora que lo tenemos a la vista, ¿se le habría ocurrido que un local como el que hoy ocupa La Bolera tuviera en algún momento un perfil industrial? Pues sepa que sí, aquí radicó la primera planta eléctrica de esta ciudad. Los amplios espacios en que hoy transcurren diversas actividades recreativas estaban antes ocupados por equipos destinados a la generación de energía. La alta torre que coronaba a este edificio dominó por muchos años el paisaje de Cienfuegos y cuando se concluyó en 1917 suscitó agrias polémicas que enfrentaron a quienes la aprobaban como un símbolo de modernidad y los que la impugnaban por antiestética y contaminante. No exento de polémicas estuvo también este otro lugar que cruzando la calle ocupa toda una manzana y constituye un centro nocturno de referencia en Cienfuegos, el Tropisur. El hoy conocido cabaret se asienta en un terreno donde la planta eléctrica almacenaba en grandes tanques el combustible necesario para su funcionamiento. La discordia se suscitó cuando se planteó la necesidad de encauzar hacia el mar toda el agua que bajaba por el túnel de la calle de Dorticós y que necesariamente tendría que hacerse mediante una solución ingeniera debajo de este terreno. Todo parece indicar que dilatados regateos para sacar la mejor tajada del presupuesto asignado mantenían enfrentados a los propietarios del solar y a los inversionistas. El diferendo duró años, al punto que a este sitio se le comenzó a llamar la manzana de la discordia. Cuando quedó al fin resuelto el litigio y concluidos los trabajos, se llegó a calificar lo hecho como una maravilla de la ingeniería local que transformó definitivamente este concurrido lugar de Cienfuegos. Y si seguimos caminando por el Prado, destaca un monumento que por su vistosidad no puede pasar inadvertido. La estatua erigida a pocos metros de la antigua playa de Marcillán, devenida paredón de fusilamiento de los patriotas cienfuegueros durante la Guerra de los 10 años. El 1 de mayo de 1917 se inauguró este túmulo, resultado de un concurso convocado por una comisión del ayuntamiento que finalmente financió el seleccionado. Y ya al final de la Alameda, justamente aquí en su extremo sur, existió una pequeña explanada que llegó a identificársele con el inquietante sobrenombre de Glorieta de la Muerte, precisamente porque este elemento ya desaparecido fue la causa de más de una tragedia al entorpecer la visibilidad en la intersección con sus negativas consecuencias para el tránsito. Aquí termina un recorrido de casi 2 kilómetros por el que se considera el Prado más extenso de Cuba, que lo era todavía más si tenemos en cuenta las 2 cuadras de paseo ya desaparecidas que se extendían paralelas al mar. Esta y otras curiosidades nos reserva el periplo por ese soberbio paseo marítimo que es nuestro malecón y que le invito a conocer en próximos capítulos de Entre Mar y Tierra, una historia.
Yo quiero irme a soñar bajo tu luna fiel y quiero un sueño enorme de fecunda labor, que sean 100 fuegos para bien los que proclamen tu esplendor. Yo quiero estar donde tú estés, yo quiero ser tu novio trovador, porque yo sé que puede ser.